Reflexiones bíblicas con el Padre Hugo Estrada. A continuación. Si el día de hoy Jesús se presentara a alguno y le preguntara: hijo, ¿a cuántos has evangelizado? Yo pienso que muchos se sentirían avergonzados porque nunca han evangelizado. Y este es un defecto muy grande de muchos en la Iglesia Católica. Se sienten bien porque fueron a misa el domingo, pero se olvidan del gran mandamiento del Señor. Vayan a anunciar el Evangelio, llamen a la conversión. Es un mandato, no es consejo, para todos. Muchos en la Iglesia Católica dicen: eso es para los sacerdotes, esto no es para mí. Mentira. En el Evangelio claramente, sobre todo en el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, primero el Señor llama a los apóstoles y los manda a llevar el Evangelio, vayan a sanar a los enfermos, a expulsar espíritus malos. Capítulo 10, llama a otros 72, son los laicos en la iglesia, y los manda lo mismo: vayan a llevar el Evangelio, vayan a sanar a los enfermos, vayan a expulsar espíritus malos. Esto es muy importante, sobre todo para los laicos. Muchos de los laicos: eso no es para mí, para todos. El Señor nos manda a llevar el Evangelio, a sanar enfermos, a expulsar espíritus malos. Sacerdotes y laicos. Capítulo 9 de San Lucas, capítulo 10 de San Lucas para los laicos. Y esto es muy importante porque muchos no se preocupan de eso. Es un mandato del Señor. Evangelizar no quiere decir ponerse en un púlpito y predicar. Eso también es evangelizar de manera especial. Pero evangelizar es llevar el Evangelio. Por ejemplo, en el momento preciso en que todo está convulsionado, es el cristiano el que dice: no, adulterio, no, de ninguna manera. Tú te casaste en la iglesia, delante de Dios prometiste: esta es mi esposa, mi esposo, no se puede otra cosa. También, nada de que yo soy dueña de mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera, entonces provoco un aborto. Eso se llama asesinato en la Biblia. Matar el propio hijo. No se puede. Matar al propio hijo es una vida. No hay científico que pueda ir contra lo que dice Dios. Nosotros nos quedamos con Dios. También ahora muy común: bueno, dejémonos llevar. Si yo me quiero casar con un hombre, con hombre, con hombre, mujer con mujer, no se puede. La Biblia, palabra de Dios, Romanos capítulo 6 en adelante, no se puede de ninguna manera. Eso es contra la naturaleza, dice. Y esto viene a desorientar todo lo demás, a destruir la familia, la comunidad. Entonces, estimados hermanos, eso es evangelizar. Cuando alguien dice: no, eso no se puede de ninguna manera, la Biblia lo prohíbe, y la Biblia es palabra de Dios. No es la Iglesia Católica, es la Biblia. Y no se puede, eso es evangelizar. Y muchos se quedan calladitos. Y el Señor nos manda a evangelizar. En la iglesia a veces se cometió un error muy grave. Se comenzó a catequizar a personas que no habían sido evangelizadas. Y entonces eso es como que cayera la semilla en la piedra y no logra entrar. Hermanos, lo primero, evangelizar, llevar el Evangelio, lo que dice Jesús. No
hablar de sacramentos, de cosas teológicas al que no se ha convertido, que no ha dado el primer paso. Ya están pasando a secundaria al que no ha hecho la primaria de la evangelización. Ya se le está hablando de otras cosas, de documentos serios de la iglesia, de cosas teológicas al que no ha pasado el primer grado de la conversión, la evangelización. Eso es muy importante. Lo primero a lo que el Señor nos manda es a la conversión. El que no se ha convertido no va a aceptar lo demás, lo va a aceptar intelectualmente. En la iglesia muchos saben términos teológicos, pero si no se ha convertido eso no les sirve de nada. Solo les sirve para lucirse diciendo que tiene conceptos teológicos, pero ¿de qué les sirve si no se ha convertido? Si no ha aceptado personalmente a Jesús, si Jesús no es el Señor de su vida. Todo lo demás es adorno, entonces. Y les digo que eso se ha estilado mucho en nuestra iglesia, en que se dan conferencias, pláticas de cosas teológicas a personas que no han pasado el primer grado de la evangelización. Para ellos no les llega, les resbala. Así es que esto es lo principal. Primero, un llamado a la conversión. Juan Bautista es únicamente conversión, conviértanse, quiten lo malo para que pueda llegar el Mesías que viene. Él a preparar el camino. Hay que preparar ese camino y ese camino se prepara con un llamado a la conversión. Por eso nos da ejemplo San Pedro, el primer papa de la iglesia, cuando en Pentecostés todos oyendo cómo predicaba Pedro, nunca lo habían visto así. ¿Qué debemos hacer? O sea, la palabra, San Pedro solo estaba predicando lo básico acerca de Jesús. No los estaba metiendo en conceptos teológicos profundos, lo básico nada más, el querigma. ¿Y qué debemos hacer? Pues primero conviértanse. Segundo, váyanse a bautizar en nombre de Jesús para que sean perdonados sus pecados. Tercero, les garantizo que van a tener el Espíritu Santo. Fíjense, Pedro, es que ahora estaba lleno del Espíritu Santo. No podría decir tonterías teológicas. Lo básico, a eso lo llamó el Espíritu Santo. Y eso es lo básico, con lo que hay que comenzar. No hay que pasar a secundaria el que no ha hecho ni la primaria de la evangelización, que no se ha entregado a Jesús, que no lo ha encontrado personalmente. Y en nuestra iglesia nos tenemos que enfrentar al silencio de los buenos. Es como que un niño en su escuela, él calladito, muy bien portado, lleva sus deberes, pero él no hace nada por la clase. No, él ganar su examen, los demás no me importan. Y ese es el silencio de los buenos en la iglesia. Calladitos, pero no están cumpliendo lo que el Señor manda. Vayan a llevar el Evangelio, vayan a imponer las manos sobre los enfermos, vayan a expulsar espíritus malos. Capítulo 10 de San Lucas para los laicos, los 72. Y los laicos que vuelven, Señor, asustados, hasta los demonios nos obedecían. Entonces, no, ¿por qué se están asustando? Yo les he dado poder a ustedes para caminar sobre serpientes y escorpiones. ¿Por qué se están admirando y asustando? Y yo les he dado poder. Y esos eran 72 laicos, asustados de lo que está pasando, de lo que estaba pasando. Era el poder de Dios en ellos. El Señor nos manda. Les vuelvo a insistir, en nuestra iglesia católica el silencio de los buenos es fatal. Silencio calladito, ya fui a misa el domingo y se acabó. Ellos nunca van a evangelizar. Eso no es para mí. A la luz del Evangelio están desobedeciendo al Señor. Él les va a pedir cuenta un día.
Les está pasando como el profeta Masías cuando vio que llegó el gran profeta Osea. No, mira, no los molestes tanto así, no. El Señor me mandó a profetizar y aquí estoy yo, a mí nadie me va a callar. El otro era profeta, pero no era profeta que estaba cumpliendo su misión. Quería callar al otro. A mí nadie me va a callar. A mí el Señor me mandó a profetizar, es decir, a llevar la palabra de Dios. Y el Señor les dijo, vayan de dos en dos. Es decir, que nadie se crea superdotado, necesitamos de los demás. Ahí del solo, dice la Biblia, cuando caiga no hay quien lo vaya a levantar, porque va solo. Confiado en su inteligencia nada más, el Señor nos pide que vayamos en parejas. Pedro y Juan formaban parejas. Bernabé y Saulo formaban parejas. Y miren ustedes, la Biblia no esconde algo que le sucedió a Pablo. Pablo y Bernabé fueron a predicar, les fue muy bien. Pero Bernabé dijo, me voy a llevar a mi sobrinito Marcos, y resulta que aquel jovencito ya cuando vio la dificultad se regresó. Y viene una segunda oportunidad de ir a evangelizar. Pablo y Bernabé, vamos. Voy a llevar a mi sobrinito. No, ese Aragán no lo llevamos. Se pelearon ellos dos. Imagínense, dos grandes de la iglesia, dos grandes santos, pero eran humanos. Se pelearon y entonces cada uno fue con otro. Pero después se reconciliaron. Nada menos que Marcos va a ser el evangelista San Marcos. El que falló la primera vez ahora va a llegar a ser el que escribió el primer evangelio, porque el primer evangelio que se escribió fue el de Marcos. Él lo escribió, muchachito que había fracasado, pero después estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, somos humanos y puede haber dificultades, pero se suple cuando el Señor llena del Espíritu Santo, entonces se va por el camino correcto. Es muy importante. También tal vez a alguno le extraña que el Señor dice, no lleven túnica de repuesto, no lleven sandalias, morral. Y entonces, no, el Señor lo que le está haciendo aquí, que lo material no esté sobre lo espiritual. No le den más importancia a lo material que lo espiritual. Veamos, por ejemplo, un caso. Algún grupo. Vamos a hacer un retiro espiritual. Muy bien. Vamos a pensar en el predicador, vamos a pensar en el salón, las sillas, los que van a ordenar, todo perfectamente ordenado. Pero se les olvidó invocar al Espíritu Santo. Se les inculcó ponerse en oración. Le dieron importancia a lo material nada más. Se les olvidó lo principal, invocar al Espíritu Santo, ponerse en oración. Todo lo tenían bien preparado. Sacaban nota alta en organización, pero una nota muy baja en la espiritualidad, que era lo principal. No pusieron la oración, y es lo que nos dice el Señor. Déjense de estarle dando tanta importancia a la túnica, a su bastón, al morral, a las sandalias. Denle importancia a lo principal, lo espiritual. El padre Tardif cuenta que a él una vez le regalaron en una de esas predicaciones un colmillo de elefante, y él lo llevaba como que nada. Pero cuando llegó a la primera lugar de tránsito, ahí le dijo, mire, eso es muy caro. Y él se dio cuenta y entonces andaba cuidando aquel colmillo de elefante, lo ponía debajo de la cama y veía si no se lo habían robado y seguía. Hasta que el Espíritu Santo le dijo, eso le estaba impidiendo su predicación. Salió a la calle, envolvió en papel periódico aquel y se lo regaló al primero que pasara por ahí. Aquel que recibió el regalo ni cuenta se habrá dado del tesoro que llevaba ahí, un colmillo de elefante. Hermanos, muchas cosas materiales estorban muchas veces, y por eso el Señor decía,
no lleven bastón, no lleven mochila, no lleven comida de repuesto. Es decir, no se centren en las cosas materiales, sino en lo espiritual, porque si no van a quedar bloqueados. También les dijo, cuando lleguen a un lugar y no lo reciban, sacudan el polvo de sus sandalias y sigan a otro lugar. Y aquí no hay que entender mal, el Señor nunca mandó a maldecir a alguien, porque algunos creen, maldiga. No, no es así, el Señor no mandó a maldecir a alguien. Si no lo reciben, váyanse a otro lugar, váyanse a otro lugar. No les está diciendo, les vamos a él y a ellos se les va a pedir cuenta en el juicio, pero ustedes nada de estar solo. El polvo de sus zapatos quiere decir testimonio, aquí queda testimonio de que yo vine aquí, cumplí, ahora sigo, voy a otro lugar. Eso es lo que el Señor nos dice, porque muchas veces puede pasar. Nada menos que el joven rico que decía tanto que él cumplía, y cuando el Señor le dijo, a ti lo que te conviene es que te vengas conmigo, y ya no se atrevió a dar el paso. El que había evangelizado a otros, resulta que ahora se dio cuenta que él no estaba evangelizado, no le pudo decir sí al mismo Jesús. Nada menos que a Dios le dijo que no, y por eso se fue triste, y eso es lo que muchas veces nosotros vamos a ver que va a pasar. También otra cosa muy interesante, una vez fui a predicar un retiro a sacerdotes y resulta que acentúa esto, que el Señor nos manda con señales. Vayan a predicar, vayan a sanar a los enfermos, vayan a expulsar espíritus malos. Y les decía, el Señor nos mandó con señales, con el poder de Él, y no debe faltar porque se necesita para que crean. Y un sacerdote se enojó, hizo mucho ruido y se salió de la asamblea para que todos vieran que él no estaba de acuerdo con eso. Y eso era lo que el Señor dio, sencillamente estaba recordando lo que el Señor nos dijo. Pero a la semana siguiente, ese mismo sacerdote, con humildad, después del escándalo que había hecho, delante de los sacerdotes dijo que él estaba por salir a celebrar la misa y llegó una señora con un niño gravísimamente enfermo. Y le dijo, padre, vengo para que le imponga las manos porque se está gravemente enfermo. Y dice que él se enojó. Precisamente él andaba criticando eso de andar imponiendo manos para la sanación de enfermos. Y como la mujer estaba llorando y gravemente, de mala manera, él impuso las manos y comenzó a sentir un ardor tremendo que le bajaba del hombro, iba por el brazo, llegaba a la mano, y el muchachito quedó curado inmediatamente. Y la señora dando gracias a Dios, dándole gracias al Padre, pero para él fue un cuestionamiento muy serio. Él nunca había impuesto las manos y andaba criticando a los que hacían esas cosas. Y él se dio cuenta que el Señor le había dado un don y que no lo estaba usando. Y él desde ese momento comenzó a imponer las manos y a orar por los enfermos. El Señor nos manda con señales. Al finalizar el Evangelio de San Marcos dice, estas señales van a acompañar a los que crean en mi nombre. Van a imponer las manos sobre los enfermos y van a quedar curados. En mi nombre van a expulsar espíritus malos. O sea, la evangelización va con señales, no son señales de nosotros. No es nuestro poder, es el poder del Señor. Y cuando ven esas señales, se abre más la puerta. Cuando Jesús hacía las señales, se les abría el corazón a los otros. Entonces también yo puedo. Entonces también yo puedo, paganos. Entonces también yo puedo, iban y servía para su conversión. Esto es muy importante. El escritor Kevin Millen decía, nosotros estamos en estado de misión en todos lados, porque el mundo está muy apartado de Dios. Somos misioneros en las ciudades más grandes. Por ejemplo, París, una ciudad muy culta, pero muy poco espiritual.
una ciudad famosísima por sus escritores, por la misma ciudad, por su historia, pero muy alejado de las cosas de Dios. Y este es lugar de misión, decía, porque a veces se cree que los misioneros son solo aquellos que van a los lugares lejanísimos de África. Ahora estamos en una sociedad que necesita misioneros en las ciudades más cultas del mundo porque se han apartado del Señor, y ahí nos manda el Señor. Todo lugar es lugar de misión, somos misioneros y no hace falta estar en un púlpito y tener un micrófono de persona a persona, en un bus, en la camioneta, en el carro, en el trabajo. El cristiano que no se esconde sabe que el Señor le dio una antorcha para brillar en la oscuridad. No debe poner bajo la mesa esa antorcha, sino en alto. En la novela del escritor Víctor Hugo se da el caso de un sacerdote que decía que cuando llegaba a un lugar era como que abrieran una puerta, entraba un chiflón, un aire refrescante, y ese debe ser el cristiano. Por eso San Pablo decía, ustedes son cartas de Dios. Muchos nunca van a leer la Biblia, ni la van a tomar, pero leen la carta que es el cristiano como una carta de San Pablo, en su manera de vivir y de pensar y de hablar. Ustedes son cartas de Dios, y hay que preguntarse si nosotros ven cartas de Dios o si ven a un pagano más que está llevando los ritmos del mundo, las pláticas del mundo. Así es que el día de hoy el Señor nos cuestiona seriamente. El Señor a cada uno nos está preguntando, hijo, ¿a cuántos has evangelizado? Algunos no han evangelizado ni a su familia. Muchos hijos nunca han visto a su papá con la Biblia en la mano. Nunca les ha dicho un evangelio chiquito llamándolos a la conversión, porque él mismo no está convertido. Así es que esto es algo muy serio y el Señor nos va a pedir cuenta. Si te avergüenzas de mí ante los hombres, yo me voy a avergonzar de ti ante mi Padre, dice el Señor. Imagínense usted, cuando el momento que nos toca presentarnos a Dios, ¿y tú quién eres? Tú eres el que te avergonzaste de mí ante los hombres. Tuviste el Evangelio, lo oíste y calladito, cristiano calladito, podías evangelizar y no lo hiciste. Más culpable todavía, porque tú habías oído la evangelización y no la pasaste. Más culpable. Te voy a pedir cuenta. Un escritor dice que lo que más cuestionó a los primeros cristianos era lo que decía el profeta Ezequiel. A ti te he dado esta trompeta, no la tocaste, murió tu hermano, te voy a pedir cuenta de la sangre de tu hermano. ¿Y qué dirá el Señor? De la sangre de tus hijos. Ni siquiera les hablaste de mí, ni siquiera les diste buen ejemplo. El día de hoy el Señor a todos nosotros nos manda, vayan a qué, a llevar la palabra de Dios, vayan a sanar los enfermos y vayan a expulsar espíritus malos. Que nadie se vaya a avergonzar delante de los demás, porque el Señor dice, si tú te avergüenzas de mí, yo me voy a avergonzar de ti. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.